para que puedas escuchar palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Esto que el Señor nos tiene para esta noche. En este capítulo, Jesús habla por medio de alegoría, ¿no?, de su relación con los suyos, ¿no? En este capítulo, Jesús habla por medio de alegoría en su relación con los suyos. No habla con cualquier persona y no va dirigido esto a cualquier parte, sino a los suyos. En este caso, a los hijos de Israel. Pero en este tiempo, para nosotros, la iglesia que está constituida en el Nuevo Testamento, ¿no? Dios nos bendiga, amado hermano. Este pueblo es un pueblo como los que estamos reunidos en esta noche, usted y yo, que somos sus ovejas, ¿no? Que somos sus ovejas. Él es la puerta del redil, eso tenemos que tenerlo claro, amado hermano, que Él es la puerta del redil. Vamos a explicar esto un poquito. La palabra redil es, por ejemplo, un lugar cerrado o puede ser un corral, para que podamos entendernos mejor, ¿no? O un corral donde están encerradas las ovejas cuando por la noche o por el día o en cualquier momento que sea necesario de poder encerrar las ovejas o llamarlas o llevarlas a algún lugar, las llevan entonces allí, en otra parte la llaman aprisco, pero un aprisco es en un lugar alto o en una montaña, en un lugar que han hecho de piedra, y allí las encierran para poder también allí sacar leche o trasquilarla o curarlas o alimentarlas. Pero hay un lugar, amados hermanos, dedicado donde entonces se puede reunir a las ovejas. Esto se llama entonces aprisco, o se llama corral, o se llama un lugar donde ellas entonces son llevadas para hacer algo con ellas, ya sea curarlas, sacarle la leche o simplemente encerrarlas porque la noche llegó, ¿no? Dios nos bendiga, amado hermano. Esto significa entonces la palabra aprisco o redil. Y el buen pastor, él es entonces la puerta de ese aprisco. O sea, las ovejas tienen que entrar por esa puerta porque es la única de entrada que tiene el corral o el redil para que estas ovejas puedan ingresar a ese lugar, o si el pastor quiere sacarlas, tiene que sacarlas entonces por el único lugar de acceso, que es la puerta, ¿no? Que es la puerta. Bien, y el buen pastor entonces del rebaño, él da la vida por sus ovejas, ¿no? Él da la vida por sus ovejas, o sea, él se preocupa por ellas. Él, cualquier cosa que suceda o que esté a punto de suceder, él va a pelear, él va a interceder, él va a moverse para que nada de esta, amado hermano, cosa pueda suceder a las ovejas, incluso dar su propia vida en rescate de estas ovejas amadas que el Señor tiene. Entonces el pastor del rebaño da la vida por las ovejas y les asegura salvación, les asegura libertad y les asegura alimento para las ovejas. Estas tres cosas, amado hermano, están también en la iglesia, en nosotros, ¿no? Dios también nos cuida, nos asegura, Dios nos da salvación, Dios nos ha dado libertad y Él también nos alimenta como nos estamos alimentando también en esta noche. Hay algo aquí, amado, que tenemos que entender. Por ejemplo, los fariseos en su oposición a Cristo, ¿no? Siempre los fariseos se le opusieron, ¿no? Se le pusieron de frente al Señor Jesús. Los fariseos en su oposición a Cristo ellos se escudan en el pretexto de ser ellos
los pastores de Israel. Quiero que entienda bien eso. ¿Por qué se le oponían al Señor Jesús? Porque ellos, los fariseos, eran los que se creían, ¿no? Los que se creían que ellos eran los dueños de la parte religiosa de Israel. Entonces, por eso que ellos, cuando Jesús vino y se les opuso, o el mensaje del Señor Jesús era en contra de lo que ellos estaban enseñando, entonces ellos ahora se levantan para poder entonces desacreditar al Señor Jesús, tanto así, amados hermanos, que llegó a un punto en que ellos querían entonces matar al Señor Jesús, porque la doctrina que él traía y lo que él les enseñaba con esta parábola del redil era distinto a lo que ellos pensaban. Ellos se creían entonces el dueño de las ovejas de Israel, pero no era así, no era así. Solamente Dios es el dueño de toda vida, ¿no? De toda creación. Él es el dueño. Y perseguían entonces a Jesús como intruso, como lo perseguían como impostor, y hacían todo lo posible para que el pueblo le odiara a él, y así, una vez si ellos lograban que el pueblo pudiera odiar al Señor Jesús, pudieran ellos seguir adelante con el plan que ellos tenían. Por eso usted ve a los fariseos con el Señor Jesús de frente, ¿no? Siempre así. Y perseguían entonces al Señor Jesús, y lo perseguían porque creían que el Señor Jesús era una persona intrusa y era un impostor. En este capítulo Cristo los describe a ellos como a falsos pastores. En este capítulo 10 los describe a ellos como falsos pastores y afirma que Él es el buen pastor, ¿no? Afirma delante de ellos y afirma delante de la iglesia, afirma delante de nosotros que verdaderamente Él es el buen pastor, ¿no? Él es el buen pastor. Y Él es el buen pastor. En el discurso de su mensaje describe el carácter del buen pastor, pero también describe el carácter de los mercenarios, como eran los fariseos, con los que el creyente mismo puede sacar conclusión y poder entonces llegar a una conclusión correcta de quién es el que dice la verdad y quién es el que está mintiendo, quién es el engañador, quién es el verdadero pastor y quién es el que sube por cualquier parte pero menos entra por la puerta. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Comienza de la siguiente forma. Jesús comienza diciendo: yo soy la puerta. Eso es lo que le está diciendo. Ellos decían que ellos eran los dueños entonces de las ovejas, pero ahora el Señor le dice: yo soy el dueño, yo soy la puerta. No, yo soy la puerta. Y para destacar una vez más, repite 2 veces, y él dice: de cierto os digo, yo soy el buen pastor. No ellos, sino el Señor Jesús. El símil parabólico que nosotros miramos aquí, se destacan las características del ladrón, que es un ladrón, que primero es ladrón, es salteador, y la Biblia lo dice, y es extraño. Tiene 3 características, amados hermanos, que no son del buen pastor. Por lo tanto, esta persona que puede entrar por allí, por un lugar que no es la puerta, entonces tiene estas características de ladrón, salteador y para el Señor extraño. Y las del pastor propio y dueño de las ovejas, el ladrón y salteador es el que viene a causar daño a las ovejas. Aquí él está hablando directamente con los fariseos, ¿no? Le está diciendo a los fariseos que él es el buen pastor, por lo tanto ellos, ¿qué están haciendo? Le están haciéndole un daño horrible a las ovejas, ¿no? Dios nos bendiga. Él es el que viene y acusa entonces a estos fariseos, diciéndole
diciéndole que Él es entonces el buen pastor y que es el dueño de las ovejas. Este no entra por la puerta, eso es un detalle que tenemos que mirar. El que viene diciendo que es el pastor de las ovejas, pero no entra por la puerta, la Biblia nos dice aquí, ya que ni posee la llave, ni tiene derecho legal alguno para que él pueda adentrar, para que ellos o ellas puedan entrar al redil de las ovejas, para aproximarse por la verdadera entrada, que es la puerta. Por el contrario, el Señor acusa aquí y Él dice, sube por otra parte. ¿Se da cuenta de ese detalle? Sube por otra parte. Los ladrones son tan astutos para hacer el mal que pueden arreglárselas para forzar la entrada por donde menos podría temerse que va a suceder. Pero por allí el ladrón se mete. Eso es lo que nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, en este caso los pastores de la iglesia, deben tener cuidado, porque nunca se sabe, amados hermanos, por a dónde van a dañar el rebaño o la iglesia, ¿no? O el pueblo de Dios. No se sabe. Por eso que el pastor y todos los que están a cargo de las iglesias deben estar entonces a cuenta con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de cómo está la iglesia que está participando delante del Señor. En cambio, el que es el verdadero pastor y dueño del rebaño, la Biblia dice, entra por la puerta del redil. Entra por la puerta del redil de las ovejas, verso 2, y llega allá, ¿para qué cosa? Para hacer bien. En cambio, el salteador, el extraño, viene solamente para hacer daño. Pero el buen pastor viene para traer entonces el bien a la obra, el bien a la iglesia. Las ovejas a menester y cuidado de su amo, y a su vez prestan su silencio al amo y dan abrigo y alimento al mismo que les da cobijo y pastos. C. El pastor encuentra franca la entrada a este dice el verso 3, abre el portero. No, a este abre el portero. En cambio, si el ladrón pusiera entonces de entrar por la puerta, él también podría engañar al portero, pero el portero es el Espíritu Santo aquí, y el Espíritu Santo no va a ser engañado bajo ningún punto. Por eso no pueden entrar por la puerta. ¿No? Por eso es un punto favorable, amado hermano, que el ladrón no puede entrar por la puerta, porque el Espíritu Santo lo conoce. No lo conoce. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Así es que lo que es más, Él llama a sus propias ovejas y las llama por su nombre. Tal es el conocimiento que tiene de cada una de ellas en particular, que las saca del redil para conducirlas a los pastos. Verso 3 y verso 4 nos dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Allí hay dos tipos de ovejas, ¿se da cuenta? Él dice, cuando saca las propias, es porque hay ovejas que no son propias. Hay ovejas que no son de su propiedad, pero están allí. Pero él saca las que son suyas. Y cuando las saca, dice, va delante de ellas, no como los pastores que primero ellos se quedan detrás y dejan que el rebaño vaya adelante. Él hace lo contrario, ¿no? Él va, saca las ovejas, las reúne afuera del redil, y cuando están todas reunidas, él camina delante de ellas en protección para que él pueda entonces abrirles el camino y ellas puedan pasar sin ninguna dificultad.
sin ningún problema. Eso es lo que hace un verdadero pastor, ¿no? Eso es lo que hace un verdadero pastor. Y lo otro que hace es que no las empuja, no las obliga, no las lleva a tirones, no las golpea, no les cesa a los perros, por decir, para que me pueda entender, ¿no? Ni usa una vara para poder pincharlas o poder dañarlas de alguna forma, sino que muy por el contrario, Él es el que va abriendo camino mientras las ovejas van detrás de Él. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Entonces, tal es el conocimiento que tiene de cada una de ellas en particular, que la saca del redil para conducirlas a los pastos. Y el verso 9 también nos dice algo. Dice, yo soy la puerta, dice el verso 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no las empuja para que vayan delante de Él, sino que sacada todas las propias, va entonces ahora delante de ellas para que las pueda llevar a pastos limpios, a pastos delicados. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Mostrándoles el camino, ¿no? Por eso va delante de ellas, mostrándoles el camino. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz y están acostumbradas a seguirle. Esto es algo importante, amado hermano, que nosotros tenemos que entender, que las ovejas, acá cuando habla de voces, habla de una voz que es conocida para ellas, es como nosotros, ¿no? Si hablara, por ejemplo, mi pastora me hablara al teléfono, yo no confundiría la voz con ninguno de ustedes porque conozco su voz, o ella conoce la mía, o yo conozco la voz de mi hermano Alfred, o de alguno de mis hijos, conozco la voz de Ángela, conozco la voz de Francisco. Cada uno de nosotros hay un conocimiento, pero aquí, para que nosotros lleguemos a ese conocimiento, tenemos que, amados hermanos, conocer la voz del pastor. Tenemos que conocer la voz del pastor. Así es que el enemigo también imita la voz del pastor, pero también allí tiene que haber conocimiento. Tiene que haber, amados hermanos, conocimiento de que esa voz es una voz genuina, ¿no? Que no hay engaño allí. Todo eso es un trabajo espiritual, amados hermanos, que los corderos, que las ovejas deben tener con su pastor y el pastor con sus ovejas. Aunque Dios no se va a equivocar nunca con nosotros, pero nosotros sí podemos equivocarnos y oír la voz del extraño en lugar de oír su propia voz. Por eso que aquí tiene que haber una comunión constante, ¿no? Una comunión constante. La Biblia nos dice cuya voz reconocen con facilidad, ¿no? Cuya voz reconocen con facilidad, mientras que el extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Verso 5. Más al extraño no seguirán, sino, ¿qué dice allí? Huirán. Pero cuando la voz es imitada, ¿podrá usted oír? ¿Podrá usted reconocer que esa es una voz falsa? Esa es la cercanía que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo, ¿no? Conocer esa voz audible que quizás en las voces de entre 1000 personas pueda distinguir la voz de su amado, ¿no? Distinguir la voz de su amado. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Estos son detalles, amados hermanos, que nosotros tenemos que mirarlos en esta parábola. Entonces también a los fariseos el Señor les decía que Él era el buen pastor y las ovejas que eran sus ovejas nunca los iban a seguir porque no conocen la voz de los extraños, sino que por el contrario, la Biblia dice, huyen de la voz del extraño, porque no conocen la voz porque conocen entonces la voz de su Señor. Ahora nosotros los creyentes son aquí comparados con las ovejas,
O sea, usted y yo somos ovejas y corderos. No, somos ovejas y corderos. Los creyentes son comparados como las ovejas, los hombres como criaturas de Dios. Dependen únicamente del Creador y de Él reciben su pasto, ¿no? De Él reciben su pasto, de Él reciben sustento, de Él reciben alegría. El libro de los Hechos nos dice, el capítulo 14, verso 17, nos dice: si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y temprano y tiempo fructífero, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, Él nunca, amado hermano, va a dejar de enviar la lluvia temprana o tardía. No, nunca. Nunca lo dejará, amado hermano, en tristeza, sino siempre traerá, será fructífero para usted, será alegría, y traerá también alegría a su corazón. El pueblo de Israel es llamado con frecuencia ovejas. No, el pueblo de Israel es llamado con frecuencia ovejas, ovejas de Dios. El Salmo 78, verso 52 nos dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y las llevó por el desierto como a un rebaño. Aquí está hablando de Israel, no, está hablando del pueblo de Israel. Por eso que el texto dice de que Él las llama con frecuencia ovejas, ovejas de su prado. El Salmo 79, verso 13 también nos dice: y nosotros, pueblo suyo y oveja de su prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Pero ellos, amados hermanos, realmente eran conocidos como las ovejas del Señor en el desierto. Salmo 95, verso 7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Y ovejas de su mano. Tanto Israel como también nosotros como iglesia somos llamados pueblos suyos y oveja de su prado. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Y la iglesia de Dios es como un rebaño dentro del mundo. Y la iglesia de Dios es como un rebaño dentro del mundo. Han de ser congregados en este rebaño. No sé si se entendió eso, pero cualquiera que sea el llamado, amado hermano, en el mundo, aunque el mundo está lleno de personas, pero del mundo tienen que ser llamados para que puedan ser partícipes de este redil, ¿no? de este redil, de este rebaño. Está continuamente expuesto a la malignidad de los ladrones. Está continuamente expuesto a los salteadores, que son como lobos. Mateo capítulo 10, verso 16 nos dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobo. Pero nos aconseja y Él nos dice: sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma, porque somos oveja en medio de los lobos. No, son pocas las ovejas, amado hermano, somos pocos los cristianos. El mundo está lleno, amado hermano, de personas, pero sin Dios, sin Dios. Pero nosotros, como hemos conocido al Señor, somos ovejas, amado hermano, que hemos sido enviadas al mundo en medio de lobos, en medio de lobos. Por eso que Él dice: sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. No, sencillos como paloma, los cuales se introducen, hablando de las personas ajenas, ¿no? Los cuales se introducen a veces en el rebaño, vestidos de oveja, pero el gran pastor de estas ovejas pone todo su cuidado en su rebaño. Todo su cuidado en su rebaño.
El Salmo 23, verso 1 nos dice: Jehová es mi pastor. Y agrega la parte B y él dice: nada me faltará. Y cuando él dice nada me faltará, es que nada le va a faltar, incluyendo todo. En la vida espiritual, en la vida secular, en todo, amado hermano, todo, nada le faltará. Esa es una promesa que Dios tiene para sus corderos, para sus ovejas, ¿no? Jehová es mi pastor, entonces Él no te hará faltar ninguna cosa. Todo Él lo proveerá en bien del rebaño. Los ojos del judío estaban velados, de modo que no entendían el sentido de la alegoría que el Señor les estaba diciendo. Esta alegoría del verso 6, que dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no lo entendieron, no pudieron entender, pues sus ojos, sus pensamientos, sus sentidos estaban velados, por eso que ellos no podían entender esta alegoría que el Señor les estaba diciendo. Les dijo Jesús, pero ellos no comprendieron de qué les estaba hablando. Los judíos tenían un alto concepto de sus propios conocimientos, ¿no? Tenían un alto concepto de la ley mosaica y de todos los conocimientos y de los mandamientos y de todo lo que ellos hacían. Sin embargo, no tenían la suficiente comprensión para entender las cosas que Jesús les hablaba, y decía que estas cosas estaban muy por encima de la capacidad de ellos, a pesar de que ellos se creían los verdaderos pastores de Israel. Sin embargo, no pudieron entender, no pudieron comprender. Dios les cegó su mente, Dios los cegó totalmente para que ellos no pudieran comprender esta alegoría, y se creían entonces mucho más educados, mucho más estudiosos que el mismo Señor Jesús. Dios nos bendiga, amado hermano. Con frecuencia los que más pretenden saber son los más ignorantes en las cosas de Dios. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. La explicación que Jesús dio a la alegoría, en la compasión que antecede, Jesús había distinguido el verdadero pastor del extraño, en que aquel entra por la puerta y el extraño sube por otra parte, verso 1 y verso 2. Pero ahora dice de sí mismo que Él es la puerta del redil, al mismo tiempo que dice: yo soy el pastor del rebaño. Cristo es la puerta. Esto lo dijo a los judíos, que se tenían por ovejas de Dios, sus únicas ovejas, y los fariseos, quienes se tenían a sí mismos por los únicos pastores de Israel. Sin embargo, no podían reconocer la grandeza y no podían reconocer la divinidad del Señor. El verso 7, aunque me pasé del verso 6, el verso 7 nos dice: Jesús se los reiteró en el verso 7. Si usted lee el verso 7, allí Jesús se los reiteró: yo soy la puerta de las ovejas. Se los vuelve a reiterar en el verso 9 y en el verso 10. Él dice de nuevo en el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En cambio, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos bendiga, amado hermano. Este sería el mensaje para este día, para que podamos, amado hermano, hacer diferencia de que no seamos como los fariseos, ¿no? Creyéndonos muchas veces dueños de la iglesia, dueños de los rediles, dueños de las almas, porque el único que compró las almas es Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Hermano Wilmer, que el Señor le bendiga.